Senador Iván Duque. Muchas gracias, señor presidente. En alguna ocasión, el ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, fue abordado por sus asesores en medio de la Gran Depresión y le dijeron: señor ministro, ¿por qué no imponemos unos gravámenes para enfrentar la situación macroeconómica? Y Esteban Jaramillo contestó con una frase del juez John Marshall de Estados Unidos, que el poder de gravar es también el poder de destruir. Y creo que con esa frase vale la pena abordar algunos mitos de esta reforma tributaria para enriquecer este debate en el Senado de la República. El primero es que esta es una reforma para la equidad. Y claramente lo que estamos viendo, y quisiera compartir en pantalla unas gráficas, vemos primero que acá veníamos con una enorme tendencia de gasto público. Una tendencia de gasto público detonada en particular por el crecimiento de la renta petrolera, al mismo tiempo que veíamos una expansión del gasto en materia de funcionamiento, pero sobre todo, óigase bien, señores senadores, con un incremento del recaudo de casi el 45%. Y uno se preguntaría cómo un país que ha hecho ese esfuerzo, que ha tenido esa carga tributaria, está diciendo hoy que tiene un vacío presupuestal de 12.5 billones. Pero sobre todo algo más grave, que lo pueden ver en la parte inferior derecha. Según Confecámaras, tenemos en Colombia más de 869.000 empresas registradas y el año pasado solamente 328.000 cumplieron con su declaración de renta. ¿Cómo se puede hablar de imponer una carga tributaria cuando ni siquiera ese ejercicio de fiscalización lo estamos haciendo adecuadamente? También es importante decir que el 60% del gasto de inversión se va para rubros que no son económicamente productivos. Es decir, el 60% del gasto de inversión es gasto de funcionamiento con ese ropaje. Y eso no es una invención, lo dije en la página 101 del anteproyecto de presupuesto. El segundo mito es que esta es una reforma que afectará a muy pocos. Pues no es cierto. Si miramos la composición de quiénes serán los afectados por esta reforma, nos damos cuenta que cerca de 4 millones de empleados que están en las empresas grandes y medianas del país representan el 40% del empleo formal. Entonces, ahí está un canal de afectación también a la clase media. Y quisiera compartir con ustedes esta gráfica, que es un ejercicio muy sencillo. He tomado acá cerca de 7 empresas representativas de Colombia. Empresas que han subsistido en el país por muchas décadas, que generan un peso importante en el empleo formal. Y hemos mirado el retorno sobre patrimonio y nos damos cuenta que hoy y lo que tendremos en el 2018 es un agravante enorme, porque muchas de esas empresas tendrán una rentabilidad que van a estar ligeramente por encima del rendimiento de un test. La pregunta que uno se hace es si ese es el tipo de emprendimiento que queremos tener. Fuera de eso, les comparto la estructura salarial colombiana, que ustedes la conocen muy bien, donde el salario mínimo podría estar por 977.000 pesos. Pues bien, ¿qué pasa si comparamos eso con el CREE? Nos damos cuenta que cerca de 2.4 billones de pesos que se esperaban recaudar con los 3 puntos del CREE representan básicamente 65.000 nuevos empleos en el país. Es decir, por cada punto del CREE que pagarían las empresas, estaríamos contratando cerca de 65.000 personas. Y si lo miramos con los 4 puntos, se podrían contratar 260.000 colombianos. Qué bueno sería también reflexionar sobre la carga tributaria cuando hablamos de generación de empleo. El tercer mito tiene que ver con que esta reforma no afectará la competitividad. ¡Falso! Si comparamos la carga de renta que va a tener el país en el 2018 con el 43% con el resto de las economías de la región, nos damos cuenta que estamos muy por encima de México, de Chile, de Ecuador, de Brasil o de Perú. Y eso obviamente generará gran disuasión de inversión. Pero sobre todo miremos lo que está haciendo Perú, apreciados senadores. En Perú, para enfrentar las circunstancias de la economía global y la caída de la renta mineroenergética, el país está bajando el impuesto de renta y aumentando el de los dividendos.
y aquí lo que estamos haciendo es aumentando más la carga sobre las utilidades corporativas. Eso es una asfixia para el sector privado. Y por supuesto, si la comparamos con indicadores internacionales, Siga, señor, termine. Nos damos cuenta que en el indicador del Foro Económico Mundial, Colombia tiene un indicador de tasa de tributación sobre rentabilidad que supera el 70%. Ni qué decir cómo ese indicador también disuade la formación de empleo, donde estamos en la cola de las principales economías de América Latina. Punto 4, otro mito. Esta es una reforma progresiva. Señores, eso es falso también. Déjenme comparar acá con esta tablita que ustedes ven. Estamos viendo la carga de tributación para las empresas sobre rentabilidad. Y resulta que aquellas empresas con menor retorno sobre patrimonio van a tener la mayor carga tributaria en los próximos 4 años. Eso es todo menos progresivo. Eso es lesivo y confiscatorio con el desarrollo empresarial de este país. El quinto mito tiene que ver con que esta reforma no afecta a sectores estratégicos. Miremos cómo está afectando el sector de hidrocarburos, que atrae más del 35% de la inversión extranjera del país, que representa más del 60% de las exportaciones tradicionales y que adicionalmente consume 35 billones en la economía nacional. Ese sector se va a ver afectado teniendo reservas para 7 años y necesitando mayor exploración en el país. Y obviamente, si lo comparamos también con el sector de la MIPYME y con el sector industrial, nos damos cuenta con que la carga de tributación efectiva para las pymes puede estar fluctuando entre el 98 y el 117%. Y en el caso del sector industrial, entre el 62 y el 72%. El último mito, señor presidente, que esta reforma no afecta a la clase media. Pues la clase media se ve afectada por distintos canales, no solamente como ya lo vimos con el empleo. También déjenme hablar del sector cooperativo. Esta reforma está incluyendo al sector cooperativo en su ponderación de patrimonio las contribuciones de sus afiliados, que no pueden ser consideradas patrimoniales porque pueden ser retiradas en cualquier momento. Es decir, son más una contingencia financiera que un elemento constitutivo de patrimonio o de capital. Este sector cooperativo en muchos departamentos es la única esperanza del desarrollo de capital y formación de empleo. Por eso hay que tener cuidado, porque ahí podemos tener una válvula de afectación muy importante a la clase media. Lo segundo, quitarle la devolución de los 2 puntos de IVA por compras con tarjeta de crédito y débito también afecta a un sector de la clase media que se ha visto motivado a reducir el uso de efectivo y a utilizar medios electrónicos. Y los indicadores nos muestran que en los últimos años hemos expandido exitosamente como país el consumo de este tipo de productos. Estamos dando una señal equívoca con esa medida. El tercero tiene que ver con el IMAS y el IMAN, otro adefesio de la reforma del 2012 que creó 3 sistemas para el régimen de personas naturales, pero el IMAS fue diseñado para que aquella clase asalariada pudiera tener un proceso simple. Hoy le estamos bajando el umbral del techo a básicamente 74 millones de pesos, algo que golpea también la clase emergente y que tiene menor deductibilidad. Y déjenme cerrar con esto, apreciados colegas. Esta reforma es un salvavidas de plomo. Es un salvavidas de plomo porque este país tiene una informalidad del 50%. Y necesitamos un sistema tributario que incentive la generación de empleo formal. De manera que con esta reforma vamos a desincentivar esto en momentos donde la economía internacional está cambiando de ciclo para Colombia. Adicionalmente, nuestras empresas tienen que enfrentar costos de energía que son 72% más altas que en Ecuador, 57% más altas que Corea y 51% más altas que en los Estados Unidos, sin contar con el costo del flete terrestre y sin contar con la inmensa amenaza del contrabando. Nosotros creemos que debemos ir hacia un sistema tributario nuevo, progresivo, simple, pero no seguir haciendo estas improvisaciones que en este momento lo único que van a hacer es ahogar más la esperanza del sector productivo de poder responder a la amenaza de la caída de los recursos mineroenergéticos. Y señor ministro, usted ha hablado bellezas del doing business. Debo decirle que se reconoce que hay un gran indicador que fue cambiado en la ponderación de este año que tiene que ver con acceso a financiamiento, pero no así, mejoramos en 7 indicadores
y eso es muy grave para Colombia y ojalá usted le pueda decir la verdad al país. Muchas gracias. Senador Liscano. Gracias, señor presidente. Yo creo que este tal vez es uno de los debates más importantes, sin lugar a dudas, que van a pasar por esta legislatura. Porque el debate que estamos no solamente tiene que ver sobre tributos o siquiera sobre el presupuesto general de la nación. El debate tal vez es mucho más de fondo, doctor Iván Duque, yo que lo estaba escuchando con mucha atención. El debate tiene que ver tal vez es con el modelo de país que nosotros tenemos. Y yo creo que ahí es donde hay que generar el gran debate de profundidad. Si uno se pone a revisar qué es lo que está de fondo es el modelo de Colombia. Nosotros hemos venido hace ya varios años, y yo creo que con acierto, haciendo un gran esfuerzo en lo que tiene que ver en la inversión social. Nosotros creamos Familias en Acción, que viene desde el gobierno del presidente Pastrana. Venimos esforzándonos fuertemente en lo que tiene que ver con la lucha de la superación de la pobreza, la Red Unidos, en lo que estamos de acuerdo. Venimos en un esfuerzo muy grande subsidiando las pensiones, 26 billones de pesos estamos pagando un poco más en pensiones de subsidio. Venimos haciendo una inversión muy grande. Señor presidente, quiero pedirle a los senadores silencio para escuchar al senador Liscano, por favor. Venimos haciendo una inversión muy grande, señor presidente, en seguridad. Luego, ese modelo que unos pueden calificar de asistencialista, pero que obviamente ha ayudado mucho a las clases menos favorecidas, pues es lo que tiene un gran peso en el presupuesto en los últimos años. Ahora, el debate es, ¿este Congreso y este país puede mantener esos subsidios a las clases menos favorecidas durante los próximos 15 o 20 años? Ese será un debate que tendremos que dar, porque muchos de estos impuestos se van a morir en el 2018. ¿Cómo van a financiar el presidente que llegue en el 2019? ¿Cómo va a financiar todos estos programas sociales? Si a eso le sumamos las 100.000 viviendas gratis que hoy han tenido buen recibo de parte de los colombianos. Es decir, ahí está el debate. Lo que ha venido creciendo en el presupuesto es realmente la inversión social. Y esa inversión social pues obviamente lleva a que haya que tener una mayor tasa de contribución. Luego, si nosotros queremos mantener esa inversión social, pues tendremos que contribuir más. O habrá que hacer un debate de fondo hasta dónde esa inversión social es sostenible en los próximos años y hasta dónde no, o cuántos de esas familias en acción pueden salir de la pobreza, de la red Juntos, de las casas gratis, porque ahí está el fondo. El fondo no está tan en el gasto. Si usted revisa el gasto en proporción al PIB, en el 2010 teníamos el 4.7 de gasto en proporción al PIB, hoy tenemos el 2.3. Luego el gasto se ha disminuido en proporción al PIB en los últimos 4 años, entre muchas otras cosas, porque nosotros tenemos una ley que aprobamos aquí, que es la ley de regla fiscal. Por eso cuando usted hace el análisis del déficit, señor ministro, de los 12.5 billones,